En Tribuna Libre esta noche vamos a hablar de un tema que es seguramente tema de muchos, el dólar. Pero a veces no es necesario por exclusivamente escuchar a los grandes economistas, escuchar a empresarios de Buenos Aires a través de los medios nacionales, porque los tenemos aquí, como el caso de Guillermo Schauck, que justamente en la última oportunidad, cuando estuvo aquí, hablábamos de su empresa, que había, bueno, en este caso, destacadose en términos de exportación a Brasil. O sea que del tema Guillermo, por supuesto, conoce. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Mire vos, Jorge, buenas noches. Bueno, es cierto, viste que la Argentina tiene esto casi en forma recurrente. Cada tanto la fiebre del dólar penetra en cada uno de los hogares. Y bueno, y no es una cuestión seguramente casual. Ustedes, como yo decía recién, saben más que nosotros, están en ese mundo que tiene que ver con exportar, la liquidación de divisas. ¿Por qué sube? Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Por qué sube el dólar? Bueno, a mi entender, yo soy exportador y lo que voy a decir, la medida que tomó este gobierno va en contra mío decirlo, porque en realidad era a favor de todos es a favor de nosotros los empresarios, pero yo creo que es la causa principal que hace mover el dólar. ¿Cuál es el tema? En la Argentina se exportan normalmente por año unos 59.000 millones de dólares y se importan unos 55.000 millones de dólares. Números más, números menos, sí. Esos son los números últimos que yo conozco del año 2016. El gobierno anterior tuvo corridas cambiarias y lo logró controlar con una medida que fue: ustedes saben que cuando uno hace una operación de exportación, realiza la operación, sale la mercadería, ingresan las divisas, que se llaman, son dólares. Los dólares salen, yo exporto a Brasil, los dólares salen vía Nueva York, Buenos Aires, Concordia, Basavilbaso. Cuando llegaban a Basavilbaso, se nos avisaba el banco, entraron tantas divisas, ponerle 15.000, 20.000 dólares. Perdón, manejás Concordia porque el Banco Nación en Concordia justamente tiene la parte de comercio exterior. Exactamente. Bueno, te explico para que la gente lo entienda cómo es. Nosotros nos llamaban para que había que liquidar divisas. Con el gobierno anterior habían llegado a un problema que o sea, uno tenía un tiempo prudencial y a veces indefinido para liquidar esas divisas. Si no las necesitaba, no las liquidaba, quedaban ahí en stand-by. El gobierno, como vio que el importador, que digamos es la otra parte, la contraparte, está el exportador que ingresa la divisa, y esas mismas divisas el gobierno a través de los bancos la administra para que se le venda al importador, que tiene que traer productos, ya sea material para hospitales, de lo que se te ocurra, sí, no sé, sí, para fabricar un televisor, cosas importadas. Esas cosas importadas se pagan con dólares. Vos sos importador, vos vas, comprás en ventanilla, liquidás, hacés cierre de cambio, que se llama, esas salen al exterior, el gobierno tiene que ponerle la plata. El banco, digamos, pero es lo que genera el movimiento. Bueno, teníamos que 59.000 millones son los que se vende hacia afuera, 55.000 lo que se importa. Lo que se importa no hay prórroga, hay que comprar, hay que pagar. El gobierno tenía el changüí que nos daba a los exportadores para liquidar cuando nosotros quisiéramos, cuando el tipo de cambio que quisiéramos. El gobierno anterior puso una medida que había que liquidar a los 30 días como máximo, y si no perdían la divisa. Liquidarlas quiere decir, iba al banco, llevaba todos los papeles de tal operación, sí, se cerraba y se transferían pesos a la cuenta corriente. Eso. Los dólares se quedaba el banco. Hablamos del exportador. El exportador. Esos dólares, por supuesto, los compraba un importador. Llegó un momento, no sé si se acordarán, que los importadores tenían que asociarse prácticamente con un exportador para decir, bueno, vos exportás por 100.000 dólares, yo importo por 100.000, porque si no, no había cupos, porque se requerían más dólares para importar, y el gobierno hacía agua y le generaba inflación. Pero se decía que eran medidas restrictivas, que eran medidas que atentaban contra el libre comercio. Sí, exactamente, es lo que se decía. Este gobierno asumió, lo primero que hizo fue liberar a los exportadores que liquidaran cuando quisieran, medida que yo celebro porque me favorece, pero yo lo dije desde el primer día, esto va a generar un problemón, hiperinflación
y tal como lo dije, así estamos ahora. O sea, aparte nos dio la posibilidad de que las divisas que ingresen, abramos una cuenta en dólares y podamos retirar los billetes. ¿Me entendés? Yo te estoy diciendo cosas que van contra mí, pero yo no la hice, la hizo este gobierno. dolarizó el sistema. No, sí, no le puso restricción a los exportadores. Y para los importadores en general. Entonces cuando dicen hay corrida cambiaria, ¿quién? El gobierno tuvo que salir a vender 500 millones de dólares, 300 millones de dólares. Y es el monto. En la Argentina se exporta 225 millones de dólares por día de promedio estoy hablando, en el año. Sí. Y se importa 210 millones de dólares. Esos 210 millones de dólares son fijos, que a veces crece más, menos, pero hay que ponerlo, la divisa, los billetes. Y al exportador no se le exige liquidar. Claro. Entonces, yo me imagino, yo soy como exportador un 0,003% de lo que es el monto de exportaciones. Las empresas grandes que te cierran el chorro y no te liquidan divisa por 15 días, le generan un agujero al gobierno. claro, lo obligan al Banco Central. Lo obligan al Banco Central a alargar los dólares que tiene. Y son los que hacen los grandes movimientos. Nadie lo dice, no lo he escuchado que nadie lo diga. Yo lo estoy diciendo, sí. Te digo porque lo conozco, porque ahora, me pasa a mí. Perdóname, estamos hablando, me pongo de este lado y digo, entonces, con ese criterio, vos reconocés que hay exportadores que al no liquidar especulan. Sí, porque antes vos estabas obligado y estabas en un sistema. ¿Por qué tenés que estar fuera del sistema por ser exportador de la Argentina, digamos? Tener la posibilidad de sacar los dólares, de no liquidar, ¿me entendés? No, yo creo que estamos inmersos dentro de este sistema y yo quiero un país para todos, no quiero un país para mí solo, que yo me vaya bien y al resto todo le vaya mal. ¿Me entendés? Por eso denuncio esto, que creo que es la causa fundamental de la inflación, porque los veo hacer cosas, medidas de todo tipo, ninguna le va a llevar a nada, porque ese agujero fiscal no lo van a poder tapar nunca, claro, si no obligan al exportador a liquidar las divisas. Y si no, preguntarle a un economista que sepa si lo que yo estoy diciendo estoy equivocado. Yo estoy plenamente convencido de que este es el problema fundamental que genera inflación en la Argentina. Porque ¿cómo se genera la inflación en la Argentina? Con las corridas cambiarias. Porque estamos todos dolarizados, todo el mundo piensa en dólares. Cuando se arma un desbarajuste así, que el Banco Central tiene que salir a vender, salir a tapar agujeros de los importadores, porque no la gente se va a comprar 225 millones de dólares por día. Mentira. Son los importadores que necesitan traer su material, y está legal. Pero a su vez hay que obligarlo al exportador a que liquide divisas, ¿me entendés? Para que se equilibre la balanza, la famosa balanza comercial. Porque si no hay un desbarajuste que no lo tapa nadie. ¿Y antes cómo era? Y es lo que yo te explicaba. Perdón. Antes de la medida de los 30 días, ¿tenés registro de cómo se manejaba eso históricamente? Y si era libre como ahora, ¿y qué vivíamos? ¿De hiperinflación en hiperinflación? O sea, nunca zafamos de este sistema. Y esto para mí, esto es la clave, el nudo que hay que desatar. Esta es la clave. Si vos no lográs un equilibrio ahí entre importaciones y exportaciones, no vamos a salir nunca. Porque, ¿me entendés? Es mucho la libertad para un lado, para el otro, pero la libertad que tiene que cumplir el gobierno la cumplimos entre todos, la terminamos pagando entre todos. Porque ¿a quién le sirve una corrida cambiaria? Claro, habrá pensado, calculo yo, el gobierno, como es un gobierno de empresarios, y Macri, que viene de ese palo, habrá pensado que los exportadores iban a actuar naturalmente y que no iban a especular y que no iban a quedarse con esos dólares y, digamos, todo lo contrario quizás a lo que pensó, cuando vos decís, no, yo tengo tanta plata y la tengo que liquidar. Yo no quiero pensar, Jorge, realmente no quiero pensar de que esta sea una medida que la sepan, lo que está pasando, que yo creo que la saben, y la están dejando pasar porque realmente son del palo, como vos decís, y la están sacando con la pala. Perdón si me equivoco, pero esto no puede seguir así, no puede seguir así. Aunque me perjudique a mí en mi trabajo, en lo que estoy haciendo, te digo, porque yo lo digo porque quiero equidad en todo, no que medidas que me beneficien a mí cuando hay gente que se está muriendo de hambre o que están atestados los comedores de chicos, ya es una cosa que no tiene sentido. Entonces hay que denunciar lo que yo por lo que veo desde mi humilde opinión, este es el problema fundamental que estamos teniendo en Argentina, recurrente de años a años y años y años.
Uno escucha a los economistas permanentemente y hablan de 1000 variantes. ¿Escuchaste alguno concretamente mencionar esto? No, yo por eso lo vengo a decir. Yo te pedí de denunciar esto, que llegara, porque esto es un problemón. Para mí es el fundamental problema. Ojalá se tome una medida y se arregle, porque si no, hace un rato escuchaba en la tele de que decía que están proyectando el dólar de 50 pesos al 2022. El presupuesto se presentó Sí. hoy justamente con las proyecciones, bajar la inflación a 20 y pico, 23, 24, y un dólar que, bueno, aparentemente no quedaría en 40, sino un poco más. Sí, pero decime cómo van a bajar la inflación si no toman medidas de este tipo. ¿Vos entendés la magnitud de los números que se mueven diariamente? Sí. ¿Me entendés? Y si yo no estoy obligado, ¿me entendés?, a liquidar las divisas, y estoy esperando siempre el mayor dólar, el precio del mayor, claro, para liquidar cuando lo necesito, pero estoy perjudicando a los demás. ¿Me entendés? Son las reglas de juego. Estoy denunciando una regla de juego que no está clara, que no está bien, porque otorga ventajas. Claro, que claramente no sirve. Exactamente. Al menos comparada con esa de los 30 días. Sí. Pero también es cierto, a ver, acá se traza, no sé si una cuestión ideológica, una cuestión de visión de la economía, porque este gobierno vino precisamente a hacer desde lo económico lo contrario a lo que hacía el gobierno anterior. Lo primero que hizo fue levantar el cepo, lo segundo fue liberar todas estas cuestiones que vos estás ahora denunciando. Pero bueno, vamos a tener que remitirnos a los resultados. Claro, esto es parte de la macroeconomía y es una cuestión que hay que corregir urgente. Yo sostengo que esto genera una ventaja tremenda, ¿entendés? Y no puede pasar, porque esto está trayéndole un problema a toda la gente que menos ingresos tiene, ¿me entendés? Los precios se han ido a las nubes por todos lados, y es lógico que pase, porque el dólar no tiene techo, no tiene piso, si no hay, y el importador precisa, total, el que importa insumos normalmente, o sea, para fabricar medicamentos, para, no sé, es tan grande el espectro que hay de cosas que uno ni se imagina, capaz cosas que tenés en la mano y tienen componentes importados, y los tienen que traer porque tienen su empresa, están trabajando y tienen que traer, los dólares los precisan. Y si en la canilla, vos de un lado que viene, la cerrada la dejás que vuelca afuera, y del otro lado le sacás al balde, le sacás, ¿qué genera? Los grandes exportadores entonces en estos, por ejemplo, 2 últimos meses, duplicaron al no liquidar y al tener los dólares en su cuenta, como decís vos, han ganado, pero no, yo no creo, no es que ganaron, porque en dólares no gana nadie, no es que aumentan en dólares, mantienen su capital, pero a costa de inflación. ¿Para qué la queremos la inflación? Nadie quiere vivir con inflación, ¿me entendés? Y eso genera la inflación, porque genera la desconfianza, porque cuando escuchan que no dicen los importadores fueron a comprar tantos dólares y hubo que poner. No, el Banco Central salió a vender 500 millones de dólares. Salió hoy, bajó un 0,08, no sé cuánto, claro, porque vendieron no sé cuánto. Y el otro día te subió 2 pesos. Claro. El día que te subió 2 pesos... No recupera más, no baja más. Claro. No baja. Baja un día uno y después recupera de vuelta. Y es porque, bueno, justamente no se liquidó la divisa. Claro. O por ahí liquidaron divisa porque necesitaban por decirte, una empresa grande necesita porque tiene una gran compra de insumos, de sueldo, o esto, y en ese momento liquida. Cuando liquida hay un respiro. Y a los 2 días vuelve. Porque el importador todos los días están distintos, importadores están necesitando dólares todos los días. ¿Y a cuánto tiene que estar el dólar vos que manejás justamente? No, el dólar no es que tenga que tener, porque para mí es efímero el precio. A mí lo que me molesta y lo que creo que a todo el mundo le molesta es la inflación que se genera en los precios internos y que nosotros no podemos vivir con nuestra moneda, que nosotros tenemos que odiar nuestra moneda porque todos los días se desprecia. No es que el dólar se levanta el precio, claro, lo que se deprecia es nuestra moneda. Nosotros tenemos 100 pesos y al otro día tenés 85 y sigue, y a los 2 meses tenés 50 y comprás las cosas que valen 100. Está bien, pero de todas maneras hay un valor de referencia. Y vos que te manejás en el mundo empresarial y que permanentemente estás con las exportaciones, el dólar, teniendo en cuenta lo que vale, y eso es limítrofes. Es una relación, no, es una relación de acuerdo a la moneda que vos tenés emitida, a lo que hay el circulante. Yo no sé la fórmula, no la sé.
de acuerdo al circulante, la cantidad que tiene que tener de reserva del central. Es un número complicado, sí. Pero no voy a hablar de algo que no lo conozco. Yo creo que lo que te comento, para mí el problema es la medida que no se tomó sí. mal. ¿Y los empresarios como vos piensan igual? Porque vos me decís, no sé, es una política que me favorece. Yo no hablo mirá, acá en Vaso no tengo referencias, hay 2 empresas portadoras, soy yo y mi hija, que tienen otra empresa. Y después no tengo mucha relación con gente, pero todo el mundo también trata de... O sea, lo más lógico es si vos estás en una corrida cambiaria todos los días, que estás y liquidás cuando necesitás, y si no la vas dejando. Y ahora te dan la posibilidad todavía, ya te digo, de liquidar en billete y quedarte con los billetes. Más seguro todavía para nosotros, pero más inseguro para el Estado. Y para la gente. Para la gente. Porque se produce el desfasaje. Si todos sacamos de la canilla y nadie va a poner ahí... No, es automático. Sube el dólar, claro. Se desprecia... Por eso te digo que la balanza comercial siempre tiene que ser más exportaciones que las importaciones. Sí, y se está dando, pero el problema es, ya te digo, que no nos hacen liquidar las divisas para que esa plata quede y esté físicamente. Y en general, la economía como empresario, ¿cómo la ves vos? Independientemente de este punto que, sin lugar a dudas, es central. Sí, mira, yo te voy a decir lo que yo pienso. Para ahí la gente mayor me va a entender. Yo tengo un concepto que desde que yo era chico, un tío mío me decía que él ya en este momento tendría como 120 años, porque ya está muerto hace no sé cuántos años, y me decía, mirá, desde que yo me acuerdo que se decía, esto no va más, esto no va más, esto no va más, y mirá, estamos acá, y seguimos. Y nosotros también. Acá hay cuestiones que no se solucionan, no podemos el engranaje hacerlo funcionar bien para poder tener tranquilidad, porque todo lo que queremos es trabajar con tranquilidad, nos alcance hasta donde nos alcance, cada uno se mide el cinturón hasta donde llega, pero con tranquilidad. Cuando hay corridas, cuando hay como ahora, es sálvese quien pueda, y siempre el que tiene más es el que sale más beneficiado. Claro. ¿Me entendés? Entonces yo a lo que veo es eso, a mí no me perjudica esta situación como empresario. Yo también estuve del otro lado mirándolo, porque esto no es la primera inflación que vivimos, vos sabés, desde que nosotros vivimos con inflación. Sí, lógico. Teníamos, sí. Yo me acuerdo en la época de Alfonsín, creo que era, había días que el dólar se depreciaba un 20 o un 30%. ¿Vos te acordás de eso? Sí, sí. Era terrible. ¿Y eso qué producía? Que uno, el vivo que iba sobre la ola, se comía todos los peces chiquitos. ¿Me entendés? Llevó a un montón de productores, gente de mediano recursos que no tenía idea, solo sabía trabajar y con estabilidad, a que perdieran todo y hoy capaz que están viviendo en la Villa Miseria. Yo la considero una de las épocas más injustas de la historia, de lo que yo recuerdo, por lo menos. Es que, y ahora se está volviendo a lo mismo, pero ya ahora es como que tenemos entrenamiento, ¿me entendés? Y cada uno trata de defenderse. Pero ¿cómo hace un asalariado que le fijan el salario hoy y le pagan dentro de 30 días lo mismo? Y después viene un retroactivo, pero ya se comió todo la inflación. ¿Me entendés? Es terrible. No, es que está probado que cuando, digamos, los salarios van corriendo, por ejemplo, a los precios, eso en un determinado momento explota, o sea, termina en una hiper. Es que ya, digamos, es matemático. Ya estamos en eso. Hoy se ha frenado un poquito ahí, pero las medidas no son contundentes, no son claras, no hay comunicación. Yo no sé, ¿qué crees que te diga? Yo no lo... Bueno, hoy se presentó el presupuesto nacional, que es la ley de leyes, como se la llama. Sí. Si el gobierno no logra que se le apruebe ese presupuesto, porque depende ahora sí de votos que no son propios, porque es un gobierno que no tiene mayoría, ahí puede llegar a complicarse aún más. En cambio, bueno, con la herramienta, digamos, del presupuesto, se pueden llevar adelante algunas políticas que yo supongo las deben tener previstas. Es que yo el otro día miraba, bueno, creo que se viralizó un video
Macri en Mirta Legrand, cuando sí, se reía de lo que era la hiperinflación, de que eso no era un problema, que 99% de los países lo habían solucionado y nosotros vamos a estar en el 1%. O sea, todos lo han visto, creo. Sí, y bueno, entonces vos decís, yo he visto de eso un montón de entrevistas y cosas, o sea, se tenía confianza, pero no tenía la certeza aparentemente, porque si no, no estaríamos como estamos. Ahora, la economía claramente debe depender de muchos factores que escapan al manejo de uno. Y bueno, pero... De muchas variables. Yo entiendo y quizás la que vos planteás es una. Sé que, sí. Yo planteo una variable que es, yo creo que el grano que nos está haciendo mal. Porque cuando el dólar empieza a subir, se genera la inflación. Si no, no hay inflación casi. No se nota la inflación. Aparte, lo tuyo, lo tuyo es claro porque vos decís, si el exportador liquida dentro de los 30 días, o liquida, digamos, como corresponde, el Banco Central no tendría que hacer la rueda de auxilio de forma permanente. Lógico. Porque así los dólares quedan en una nebulosa, ¿me entendés? Porque a mí, el comprador de Brasil me gira los dólares que vienen acá, cuando yo los liquido, el banco se queda con esos dólares y me entrega pesos. Si no, la liquidación queda ahí, colgada. Los dólares no sé dónde quedan, allá en Estados Unidos no vienen. Hasta que vos no liquidás, no se hace el gobierno del dinero. Y eso es un problema. Yo no creo que Macri no sepa esto. Me parece que no sé por qué lo hizo, por hacer un favor a empresarios. ¿Cuál es el tema? ¿Me entendés? A mí ya me está causando una molestia de pensar, digo, ¿lo están haciendo desprofeso esto? Y desde el punto de vista de las medidas que toma el gobierno justamente para el sector empresario, ¿son mejores o peores en relación, por ejemplo, a lo anterior? Vos podés ahora exportar más libremente. Sí, desde que pusieron retenciones, nosotros en la parte agrícola es como que se ha parado prácticamente totalmente. ¿Las retenciones de ahora? Las retenciones, las últimas, sí, fueron un... ¿Pero por qué se llega a eso, me entendés? Si lo que yo te digo se hubiera hecho antes, no hubiéramos tenido este problema. Y ahora el gobierno... Y esto descalabra todo, porque es cuando son 4 pesos en cuando general. Un auto choca de acá y adentro te desparramás para todos lados, uno para el lado, otro para el otro, y dice, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿me entendés? Cuando hay estos problemas, hay gente que está ganando dinero sin trabajar, sin hacer nada, con movimiento para arriba, para abajo, sí, así sí. Y el que trabaja, pierde. Entonces no te da ganas de trabajar, no te da ganas de invertir en el país, de agrandar la empresa, de seguir apostando, y no, porque realmente, ¿para qué? Estas no son retenciones móviles, sino que son fijas, te cobran 4 pesos. Sí, lo único que yo considero que son, ¿cómo te diría? Justas para todos. Claro, todos pagan. No sé si es lo mejor, para mí no es lo mejor esto. Es un parche. Porque esto, ¿qué pasa? Nos saca del mercado externo. Nosotros tenemos que competir. Yo soy exportador y compito con Bolivia, con Perú, con Canadá, con México, con Estados Unidos, ¿me entendés? Con todos los países que en mi actividad subsidian a sus productores. Y nosotros estamos castigados con un 23% de retenciones. Si vos mirás todo Sudamérica, todo, no sé si lo has visto ese... Sí, vos me lo mandaste. Ah, te lo mandé yo. Todos los países subsidian, desde Jamaica hasta la Unión Europea, pasando por todos los países, Uruguay, Chile, todos subsidian la agricultura. Está la línea en la cual todos subsidian, taca, desde un 1% hasta el último, que no me acuerdo qué país es, un 39%. Y el único que está por debajo del 23% de retenciones es la Argentina. Fíjate vos, somos los mejores productores del mundo, porque si nos bancamos toda esta situación, o sea, yo, 23 más 39 que tiene el otro, ¿cuánto estoy? 54% de desfasaje. 54% de desfasaje y subsistimos los productores. Asimismo podés exportar. Sí, podemos exportar. ¿Por qué? Porque tenemos un beneficio, que tenemos un suelo bárbaro, no podemos comparar el suelo nuestro con el de Colombia, ¿me entendés? El producto pero Brasil, por ejemplo, que estamos al lado, Brasil subsidia con el 3,8%
a todas sus exportaciones del agro. Y nosotros la castigamos con el 23%. O sea, estamos un 28% de diferencia con Brasil, por debajo. Creo que las cuentas son claras y los números lo dicen. El lugar como la Argentina, yo siempre lo digo, un lugar como la Argentina para producir hay pocos. El gobierno dijo que esto es temporal, que por eso no son móviles y que como necesita sí o sí divisas para justamente frenar seguramente toda esta situación que se ha planteado, es que bueno, volvió contra sus principios justamente a implementarlas, ¿no? Mira, yo creo que el tiempo nos puede dar la razón. Si dentro de un tiempo revé en esta medida, acordate y me vas a llamar, va a decir, viste, tenías razón. Eso era lo que estaba provocando las corridas cambiarias. Porque no hay otra, no hay otra. Después podés tomar las medidas que vos quieras. Pero si vos al vaso no le controlás lo que entra y lo que sale, al balde, al vaso, lo que sea, digamos, que lo que entra y lo que sale tiene que ser más o menos igual. Equivalente. No puede ser que salga solamente y de acá no pongamos nada, le miremos de afuera y pongamos cuando nos convenga. Y eso genera inflación. Creo que he sido claro. Sí, sí. Principio de la partida doble en contabilidad. Esto es así. Todo lo que entra y lo que sale debe ser realmente equivalente. Pero bueno, el que sabe sos vos, el que plantea estas cosas sos vos. Es importante porque lo estamos planteando desde Basavilbaso, lo estamos planteando desde un lugar donde vos te definís como un solitario exportador y donde, bueno, es cierto, uno que mira los programas, escucha a los economistas, medio que te marean y por ahí ninguno termina siendo demasiado claro. No sé si porque son teóricos y no están de este otro lado del mostrador como vos, que la podés vivir y palpar diariamente, ¿no es cierto? Y yo creo, obviamente, mucho más en ustedes que en alguien que se nutre de la teoría. Yo te planteo la realidad, lo que yo vivo día a día y lo que veo con mi equipo de trabajo, con mi hija, que lo charlamos todos los días de la medida. O sea, cuando salió la medida esta, ya te digo, la celebramos y yo le dije, esto acordate. Ahora, también los empresarios son bravos, vamos a coincidir en esto porque algunos estarán pensando, no es tu caso, pero en general, antes se quejaban porque tenían que liquidar a los 30 días. ¿Cómo? Es una medida que no, atenta contra mi libertad, yo no puedo disponer de los dólares el tiempo que quiera. Bueno, viene este gobierno, libera justamente eso y te dice, tenés los dólares todo el tiempo que vos quieras. Resulta que eso en qué termina, en lo que decís vos, en una situación de corrida, porque nadie los pone sobre la mesa. Exacto. Yo, aclaramos que cuando empezamos la nota yo te dije, sí, esto va en contra mío y seguramente mis colegas se van a enojar de lo que estoy planteando. Pero yo estoy lo que decís, convencido plenamente que este es el problema. Más allá. Bueno, ha sido muy claro, Guillermo, ¿eh? Espero que sí. Te agradecemos que hayas venido y lo hayas contado. Bueno, gracias a ustedes por darme el espacio. Muy bien, con los dólares ahí de fondo que estaban girando, una buena nota con Guillermo Jauch, empresario, exportador de Basavilbaso.